Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos dando inicio a esta actividad dentro del marco del 41º Congreso Internacional de Metafísica dedicado al maestro Pablo el Veneciano. Y les voy a aprovechar a preguntarle, porque la idea es que sea una actividad participativa, ¿quién me puede decir quién es actualmente el maestro Pablo el Veneciano? Espero, Fernando Arbelo, vamos a empezar por allí. Es el director del tercer departamento del Maha Chohan, es el Espíritu Santo para la Tierra. Muy bien, el representante del Espíritu Santo para la Tierra. ¿Alguna vida que conozcan del maestro Pablo el Veneciano? Aquí, voy a decir en guajolo, ¿ves? De broma, ya no me acuerdo ni tu nombre. Bueno, Plotino. Eduardo Flores. Una de su vida, sí, fue como el filósofo neoplatónico Plotino. Y la última encarnación del maestro Pablo el Veneciano, no es Pablo el Veneciano. Paolo Veronese o Pablo el Veronés. ¿Sí? Una cosa es ser veronés, otra cosa es ser veneciano, no me mezclen. ¿Bien? Muy bien. Estamos presentando en esta actividad el tercer tomo de una obra maravillosa, magna, que es Pláticas sobre el sendero del ocultismo de Charles Leadbeater y Annie Besant. Esta obra, que se divide en 3 tomos, es el resumen de una serie de conferencias que sus autores dieron a lo largo de muchos años sobre 3 obras cúlmines de la espiritualidad, donde encontramos 3 libros sagrados, sin lugar a dudas, en el más profundo sentido de la palabra, que son los textos donde se encuentran los requisitos para la primera, segunda y tercera iniciación. Específicamente, el tomo 3 de Pláticas sobre el sendero del ocultismo es un profundo análisis realizado. Me perdonan, pero esto no se está... Estoy tratando de hacerlo circular, Damián, y no corre. En mi computadora tiene que estar... A ver. Ahora sí, gracias. Específicamente, Pláticas sobre el sendero del ocultismo, volumen 3, es el análisis del libro Luz en el Sendero, que figura, como ya hemos visto en el video, bajo el título, mejor dicho, bajo la autoría de Mabel Collins, pero como hemos conversado en el video y hablaremos durante el transcurso de la actividad, no le pertenece ese contenido en ninguno de sus aspectos a Mabel Collins. Bien, tanto el libro Pláticas sobre el sendero del ocultismo, también esto no funciona. ¿Vamos a resolverlo? Perdonen, son cuestiones técnicas que suceden en que es para que no me lo lleve por la rueda. No vaya a desaparecer. Bien, tanto el libro Pláticas sobre el sendero del ocultismo, volumen 3, como Luz en el sendero, son material de apoyo para la cátedra de tercera iniciación, que es parte del ciclo de esoterismo de la metafísica. Espero que se acuerden de lo que está, de los que eran los ciclos, que eran las cátedras. Estuvo Rubén explicando esta mañana. Tenemos uno de los 4 grandes ciclos en los que está organizada la enseñanza metafísica, es el ciclo de esoterismo de la metafísica. Dentro del ciclo esoterismo de la metafísica tenemos diversas cátedras. Una es la de las iniciaciones, dentro de la cual tenemos niveles. Y el tercer nivel es tercera iniciación, que tiene además como material de apoyo el libro Tercera Iniciación de Rubén Cedeño.
Al que se duerman, tienen permiso para pincharlo, codearlo. Sí, yo sé que acaban de almorzar unos cuantos, pero bueno, vamos a hacer un esfuercito para mantenernos despiertos. Luz en el sendero. ¿Cuál es el origen del libro? Luz en el sendero es en realidad un fragmento de un libro sagrado cuyo original está en manos de la jerarquía espiritual, específicamente del Señor del mundo. Estamos hablando del libro de los preceptos de oro. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? Vamos a ver, Paula González, que aún no ha participado. Vamos desde adelante hacia atrás, ¿no? Bien. Libro de los preceptos de oro. No se oye. Libro de los preceptos de oro. Texto sagrado por excelencia, con el que estudian y por el que se guían los maestros ascendidos, quienes se lo facilitan a sus estudiantes que aspiran a ser miembros de la Hermandad Blanca. El original está en custodia del Señor del mundo. Imagínense, estamos hablando de un libro con el cual incluso los maestros de sabiduría estudian. Y también, al menos algunos fragmentos, han sido dados a conocer a estudiantes, por parte de los maestros, a sus estudiantes, para que poniéndolos en práctica tengan una certera guía para transitar la vivencia interna o el sendero espiritual. ¿Me pueden algunos de ustedes decir qué fragmentos, o mencionar algunos de los fragmentos del libro de los preceptos de oro que han sido revelados ya a la humanidad? Además de, obviamente, Luz en el Sendero. Vamos a ver, levanten la manito, vamos a ver Mauro Vitali. Es que Eduardo ya participó, vamos a darle lugar a otro. Mauro Vitali, levanta la mano, Mauro. Acá. Piensen que, sí, cuando levanten la mano, sostengan. Bien, podemos anunciar, por ejemplo, varias obras. Una de ellas, Los pies del maestro, donde están los preceptos para la primera iniciación mayor. Bien. El libro La voz del silencio, por Madame Blavatsky, que están los preceptos de la segunda iniciación mayor. Aclaremos que La voz del silencio, aunque figura publicado bajo la autoría de Elena Petrovna Blavatsky, como ella misma lo expone, no es un libro de su autoría, es parte de un texto que ella estudió en un monasterio en Nepal. El original del cual ella lo extrajo estaba en tibetano, lo memorizó y años después lo tradujo al inglés. Pero el original, ¿sí?, es un fragmento del libro de los preceptos de oro. Muy bien, ahí tenemos 3 libros. A los pies del maestro, La voz del silencio y Luz en el sendero. 3 libros importantísimos de los cuales vamos a hablar. ¿Algún otro? Sí, La luz del alma. La luz del alma de los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Los Yoga Sutras de Patanjali, sí. Bien, Fernando Barbelo quería agregar alguno. Y el comienzo de la doctrina secreta también tiene parte. Que específicamente, ¿cómo se llama Las eso? estancias del Siam. Sí, las estancias de Xian, o las estancias del libro de Xian. Un fragmento de las cuales se encuentran en el primer tomo de la doctrina secreta y otro en Tratados sobre Fuego Cósmico, de Alice Bailey, que en realidad, como saben todos, es la enseñanza del maestro Yuval Kul. Allí encontramos en las estancias de Xian fragmentos también del libro de los preceptos de oro. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Podemos avanzar. Perfecto. Volviendo a los fragmentos. De todos los que mencionamos oportunamente, hay 3 que son importantísimos, que tienen que estar en la biblioteca de todos ustedes, o en el iPad, en el celular, en el e-reader. Depende del formato en el que lo lean. Pero que no es solamente para que lo tengan ocupando un espacio, sea físico o virtual, sino para que lo estudiemos. Y no solamente para que lo estudiemos, sino para que vivamos de acuerdo a eso. Estamos en esta enseñanza, en la metafísica, para transitar una vivencia interna que tiene como objetivo la ascensión, no solamente la nuestra, sino la de la humanidad.
Y los requisitos para transitar ese sendero están expuestos de forma condensada, sin que sobre una palabra, en esas 3 obras, que son A los pies del maestro, donde están los requisitos para la primera iniciación. La voz del silencio, donde encontramos los requisitos para la segunda iniciación, pero en realidad tiene un alcance aún más profundo el libro, porque están los requisitos incluso para llegar hasta la 4ª, a la iniciación de Arhat. Y el tercer texto es Luz en el sendero, del cual ya hablamos, donde tenemos los requisitos para la tercera iniciación, pero el alcance del libro es mucho más profundo. ¿Sí? Sirve incluso, o lo estudian los maestros, para llegar o alcanzar incluso la 7ª iniciación. O sea, es un libro que hasta los maestros de sabiduría estudian. Ya vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Y le voy a tomar, porque estoy aprovechando para tomar examen, porque sé que... Sí, vamos a ver a cuántos se acuerdan, cuántos tienen practicado, cuánto han estudiado. Cuando hablamos de las iniciaciones, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver, Analía Trota. Nos referimos a expansiones de conciencia. Bien, ¿me podés agregar algo más? Porque dijo, son expansiones pero expansiones de conciencia hay en muchos ámbitos de la vida. Expansiones de cuando usted sale, digamos, de la escuela primaria, entra a la escuela secundaria, hay una expansión de conciencia. Pero no nos estamos refiriendo allí a las iniciaciones. Ok, nos referimos a expansiones de conciencia del ser interno, del Cristo interno en cada uno. Bien, a ver si alguien agrega algo más. Aquí tenemos a César Montenegro. Sí, en cada iniciación los objetivos están relacionados con el conocimiento, el control y la purificación de algún cuerpo con algún plano. Eso que decís está bien, es correcto. Ahora, la pregunta era, ¿qué son las iniciaciones? Veamos acá a Luis Villanueva. Son graduaciones ordenadas de la expansión de los estados de conciencia. Eso está bien. ¿En qué? ¿En qué ámbito? Nuestra vida espiritual. Está correcto lo que me decís, pero falta algo. Son graduaciones en la expansión de los estados de conciencia. De la vivencia interna. La vivencia interna. Mauro, agregalo. Primero, en la unificación con el ser Sí, ok, gol. Primero en la unificación de la personalidad, no, terminalo. Primero en la unificación de la personalidad con el ser interno. Con el ser y con el Cristo interno, digámoslo, con el ser interno. Y después con la presencia yo soy. Del Cristo interno con la presencia yo soy. Muy bien, eso es lo que les faltaba, que es primordial. Bien, vamos a leerlo todos juntos. Perdónense. Juntos. Iniciaciones son graduaciones ordenadas de la expansión de los estados de conciencia. Primero, en el logro de la conciencia crística y posteriormente de la conciencia monádica, que capacitan a la persona para servirle a la humanidad por intermedio de los lineamientos de los maestros de sabiduría. Cuando hablamos de monádica, ¿a qué hacemos referencia? A la presencia yo soy, porque un sinónimo de la presencia yo soy, ¿qué es? Mónada. Cuando hablamos de mónada, leen en los libros de Blavatsky, de Leadbeater o puede ser del maestro Yuval Kul. El término mónada están haciendo referencia a la presencia yo soy. Bien, veamos, Leadbeater y Annie Besant, los autores del texto Pláticas sobre el sendero del ocultismo. ¿Qué saben de ellos? Algo. Anabel Grassi. Eran de la escuela teosófica, Ajá. discípulos de... Pero lo más importante eran discípulos de Elena Petrovna Blavatsky. Muy bien. Ellos ambos estudiaron físicamente, obviamente, con Elena Petrovna Blavatsky. Y además
No sé por qué le quitaron el micrófono a la No me lo pobre. dio. Le dan lo, miren, es más rápido lo que se lo quita que lo que se lo dan el micrófono. Vamos. Y además de ello, Eso era en plano físico. sí, Pero aparte, en planos internos, eran discípulos de algunos maestros. sí, podés Digo, decir de puedo quién. decir de quién. Eran del maestro Saint Germain. No. Le erró. Sí, pateó el penal para afuera. Era, no sé. Annie Besant era discípula de quién? Del Ay, maestro El Moria. Muy bien. Y Lilith Bitter. Muy bien. Y Lilith Bitter del maestro Kuthumi. Perfecto. Y ahí tenemos los 3 tomos de pláticas sobre el sendero del ocultismo que conforman esta magna obra que todos deberíamos leer y releer y volver a releer. En la presentación del tomo 1 de Pláticas sobre el sendero del ocultismo, Rubén narra cómo tuvo acceso a este material a través de una iniciada discípula de los maestros Kuthumi y El Moria, llamada Mariteres, que tenía una librería en una esquina bimbatana, en una esquina de la ciudad de Caracas, y que a instancias de una pregunta, de un requerimiento que le hiciera Rubén, de su interés por transitar la vivencia interna y no perder tiempo leyendo libros que no son esenciales o incluso enseñanzas que no conduzcan a las iniciaciones, lo primero que le recomendó fueron los 3 tomos de pláticas sobre el sendero del ocultismo. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de la tercera iniciación? Y por lo tanto los objetivos a los cuales nos conduce el estudio, la meditación y práctica sobre el contenido de Pláticas sobre el Sendero, volumen 3. Vamos a ver cuáles son. Primero, leamos. Conocimiento, control y purificación del cuerpo mental. Muy bien. Segundo, activar la llama crística del cuerpo mental. Fíjense que en la primera iniciación lo que se debe conseguir es el conocimiento, control y purificación del cuerpo físico etérico, de la envoltura física etérica. En la segunda iniciación, lo mismo, pero del cuerpo emocional. En la tercera iniciación, lo propio, pero del cuerpo mental. Muy bien, activar la llama crística del cuerpo mental, activar la llama de la transfiguración, que es una de las llamas ocultas. ¿De qué rayo? Del rayo blanco. Muy bien. Y de hecho, esa tercera iniciación en la vida del Maestro Jesús está simbolizada en qué momento culminante de la vida de Jesús. En la propia transfiguración. Bien. Algo más que hay que lograr, que esto es fundamental para que no se lo olviden nunca, porque eso es lo que hay que conseguir. Liberarse de los deseos y de los apegos, de los odios y de los rechazos. Lo que equivale a liberarse de los samskaras, que es el hábito a apegarse a lo agradable o rechazar lo desagradable. Quinto, leamos. Desenvolver el poder de soportar el éxito, el poder de soportar el fracaso y el poder de mantenerse completamente solo, lo cual está también ejemplificado por el Maestro Jesús en su vida y en los eventos que rodearon, en este caso, a su transfiguración. Ya lo vamos a ver. Bien, vamos a ver entonces, en la tercera iniciación, la personalidad queda completamente bajo el control ¿de qué? Del Cristo interno. O lo podríamos decir de otra manera, lo único que se expresa a través de la personalidad es el Cristo. Dicho de otra manera, la personalidad y el Cristo se fusionan en uno solo.
Dicho en otra manera, los ve la mente, el mundo emocional y el cuerpo físico quedan sometidos, subordinados a la voluntad del Cristo. Ergo, a la voluntad de Dios. Bien, hacia ahí vamos en la tercera iniciación. En la primera, como ya lo dijimos, se logró el dominio o se perfeccionó el dominio del cuerpo físico. En la segunda, el dominio del cuerpo o la envoltura astral. Y en la tercera iniciación, el dominio de la envoltura mental inferior. Por lo tanto, lo único que se debería manifestar en el iniciado de tercer grado es su alma, con mayúscula, su Cristo interno. Eso es lo que ocurrió cuando Jesús se transfiguró. Bien, ¿alguien recuerda cuál es el pensamiento forma de la tercera iniciación? Nos ayude, le doy una pista. Hay una pintura. Sí, muy bien. La transfiguración de Rafael Sanzio. La obra original está en los museos vaticanos. Y en la Basílica de San Pietro, en Roma, hay una copia hecha en teselas. ¿Sí? Perfecta la copia. Bien. Sí. Visani, tenías una pregunta. ¿Le pueden alcanzar un micrófono a Visani? El último orden que quedaría es transfiguración, ascensión. ¿La transfiguración no correspondería a la cuarta? No. Vamos a ver, hay 5 momentos culminantes en la vida del Maestro Jesús que tipifican las 5 iniciaciones mayores. Estos son el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la crucifixión y la ascensión. Muy bien. ¿Por qué decimos que es, o por qué Rubén Cedeño es el que expone esto en el libro Tercera Iniciación? Nos dice que es el pensamiento forma de la tercera iniciación, porque está casi resumido ahí el ejemplo que Jesús da de lo que nosotros tenemos que conseguir o de lo que nosotros manifestaremos eventualmente cuando alcancemos los logros de esa tercera iniciación. Primero, que el Cristo se transfigure o el Cristo transfigurado resplandezca a través de la personalidad, a través de los vehículos inferiores. Lo único que tiene que expresarse es el Cristo. Es decir, cuando el individuo llega a la tercera iniciación, es un Cristo encarnado. Porque en su personalidad no hay nada de personal, nada de humano en el sentido de negativo, sino solamente lo divino. Eso es lo que está representado por la luz que brilla a través de Jesús. Pero él no fue el único en atravesar la transfiguración. Hay otros personajes mencionados también en la Biblia que igualmente se transfiguraron, ¿se acuerdan? Uno fue Elías en el monte, no, en el monte Carmelo no, en el mismo donde se transfiguró Moisés, que fue el otro, en el Sinaí. Ambos en el Sinaí. Por eso lo vieron bajar irradiando luz, emanando rayos de luz. Bien, avanzamos. La tríada inferior, que sería el vehículo o la envoltura física, la envoltura astral y la envoltura mental, están representadas en la pintura por los 3 apóstoles que acompañan a Jesús a la cima del monte Tabor en Israel. El monte Tabor en Israel es donde Jesús atraviesa, vivencia la tercera iniciación. Con el favor de Dios, el día que vayamos a Israel, uno de los puntos, gracias Padre, a ver si también este año, gracias Padre, a ver si el Espíritu, que en el nombre de Dios el Espíritu Santo nos ayude a precipitar ese viaje. Tenemos que visitar y conocer
monte Tabor. Ellos se ven allí rendidos a los pies del Cristo, simbolizando la personalidad, los vehículos inferiores. El discípulo, el Cristo transfigurado, en este caso Jesús, es ejemplo del cumplimiento de la ley, que es lo que representa Moisés, que se aparece en la transfiguración a un lado de Jesús. Moisés, recuerden, fue el que trajo las leyes, los mandamientos. Entonces, para llegar a la tercera iniciación hay que poner en práctica y cumplir las leyes. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? Los principios universales, también los requisitos de la vivencia interna. Y Elías, que es, si representa a los profetas, es decir, los que profetizan lo que va a ocurrir, que es el plan divino de perfección, igualmente el iniciado se transfigura, poniendo de manifiesto el cumplimiento de las leyes y del plan divino de perfección. Y es en esta iniciación donde se oye la voz, como la voz del Señor, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escuchadlo. Y a partir de ese momento es que Jesús comienza a dar y a predicar. La mayor parte de la enseñanza de Jesús que leemos en los evangelios fue dada después de ese momento. ¿Por qué? Porque en la tercera iniciación el Cristo encarnado, plenamente manifestado a través de esa personalidad, recibe el poder y la autoridad para comunicar la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque no hay más personalidad, sí, está bien. Porque posee la verdad. ¿En qué sentido? Ay, pero por eso solo decirlo dice cualquiera, él debe serlo. Él predica la verdad, porque él es la verdad. Porque él, exactamente, él está predicando lo que él es. No solamente lo que está poniendo en práctica, sino lo que ha realizado. Como es un Cristo encarnado, lo que él dice es lo que él es. Lo que él comunica, lo que él predica, es lo que él ha manifestado, está manifestando. Quería preguntar algo, Bisani. No, preguntar no, un comentario. Por eso dicen los maestros que a partir de la tercera iniciación. No se oye, chicos. Por eso dicen los maestros que a partir de la tercera iniciación el discípulo o estudiante es infalible, tiene una comunicación directa con el Cristo, o sea que no fallaría. No sé si es, no podemos decir que sea infalible hasta que ascienda, pero es sin lugar a dudas un Cristo encarnado manifestándose en los planos inferiores. ¿Bien? Bien, se activa la llama triple del cuerpo mental y queda al descubierto la llama triple esencial del Cristo interior. ¿Alguien puede explicar esto? Aunque sea en 2 palabras. ¿De qué estamos hablando? Anabel Grassi. No sé, lo que pasa es que estamos hablando del loto crístico. Estamos hablando del loto crístico, así es. Y hay los 3 primeros pétalos se abren en la primera iniciación. En la segunda iniciación se abren los segundos y en esta se abren los terceros, dejando la joya en el loto al descubierto. Bien, gracias, Anabel. Vamos a explicarlo un poquito ayudándonos con imágenes a continuación. ¿Todos han recibido la actividad del loto crístico? ¿Quién no? Levante la mano, ¿quién no ha recibido nunca la actividad del loto crístico? Bueno, la mayoría la han recibido. Los que no la han recibido le piden esta tarde misma a sus facilitadores que les den la actividad. ¿Sí? Los emplazan a que les comunique. Eso es parte de... ¿En qué está Arbelo?
En el primer ciclo de esoterismo, ¿no? En el esoterismo 1. Muy bien. Vamos a ver. El Cristo interno se manifiesta en el plano mental superior como una especie de loto de 12 pétalos de luz. 9 de ellos están conectados con la llama triple de uno de los cuerpos inferiores. Porque tenemos, ¿cuáles son los vehículos inferiores o las envolturas inferiores? Físico, astral y mental. Muy bien. Cada uno de esos cuerpos tiene una llama triple que está anclada durante la encarnación en el átomo maestro de ese cuerpo. El átomo maestro del cuerpo físico durante la encarnación, ¿dónde está ubicado? En el átomo, en el ápice del ventrículo izquierdo del corazón. Muy bien, ahí está anclada la llama triple del cuerpo físico etérico. ¿Dónde se ubica el átomo maestro de la envoltura astral durante la encarnación? A la altura del hígado. Muy bien. No es que sea un átomo de hígado. Es a la altura del hígado que está. Pero es un átomo maestro astral, de materia astral. Allí está anclada la llama triple de nuestra envoltura emocional. Y el átomo maestro de la envoltura mental, ¿dónde se ubica? En el entrecejo, en la glándula pituitaria. ¿Es pituitaria o la pineal? Me perdí. Ya me enredaron. ¿Saben qué? En el entrecejo. A la altura del entrecejo, porque tampoco es un átomo de la glándula pineal. Es un átomo maestro mental, del primer subplano del plano mental. Allí está anclada la llama triple mental. Todas estas 3 llamas triples, entonces, se conectan con los 3, o son los 3 pétalos, las 3 llamas triples que conforman los 9 pétalos externos del loto crístico. Bien, aquí lo tienen ustedes. Tenemos primero una primera llama triple, que es la llama triple astral. Ahí vamos a ver. Otra vez, ¿qué le pasó a esto, Dami? Ah, no, yo estaba pasando y yo no me perdono. Ahí está. ¿La ven? Volvamos a la física, Damián. Ahí está. Ahí tenemos los 3 pétalos externos, son la llama triple físico-etérica, que son una llama azul, una llama dorada y una llama rosa con radiación rosada. Bien. La llama rosa con radiación rosada es la llama rosa de amor físico-etérico, amor por las cosas físicas. Una llama dorada de radiación rosada, que es la de la inteligencia o sabiduría de las cosas físicas. Y una llama azul con radiación rosada, que es la llama del sacrificio físico. Luego tenemos una segunda llama triple astral o emocional. ¿Estamos? Son 3 llamas, una azul, una dorada y una rosa con radiación dorada. Una llama rosada con radiación dorada de inteligencia emocional. De amor emocional. Una llama dorada de radiación dorada de inteligencia emocional. Y una llama azul de radiación dorada de sacrificio emocional o de consagración emocional. ¿Vamos? Bien. Y ahora vamos a la tercera llama triple, que es la llama triple mental, que es la que se termina de abrir en la tercera iniciación. Porque esos pétalos se tienen que haber ido desperezando, abriendo un poco durante las iniciaciones anteriores. En esta tercera iniciación se terminan de abrir completamente. Son una llama azul, una llama dorada y una llama rosa de radiación azul. La llama
rosada con radiación azul, que es amor a los ideales, amor a la voluntad de Dios. Es el amor que te impele a actuar por amor a la voluntad de Dios o por amor a Dios. Y esa es la llama que representa Lady Rowena, que encarna Lady Rowena, que ya vamos a hablar de ella el viernes cuando trabajemos el libro Flor de Lis. Y que se van a llevar algunas sorpresas, creo más de uno, con Lady Rowena. Yo me la llevé también. Una llama dorada con radiación azul, que es la sabiduría de los ideales, y sacrificar el conocimiento, la inteligencia, lo que uno ha aprendido para servir y ayudar a los demás. Y una llama azul, de radiación azul, que es la llama de sacrificio por los ideales. Esta es la tercera llama triple de radiación azul que se termina de abrir en la tercera iniciación. Podemos afirmar: yo soy un Cristo despierto y tengo pleno conocimiento y dominio del plano mental, del cuerpo mental y del elemento fuego. Yo soy amor, sabiduría y sacrificio plenamente manifestados en el plano mental. Gracias, Padre. Preguntas hasta aquí. César. Sí, no entendí la última llama, la azul, del sacrificio mental. La última llama de la tercera hilera, que es azul con radiación azul, es el sacrificio del todo por el todo. Esa llama se termina de abrir, desplegar completamente. No piensa que no es no es propiamente un fuego ni un pétalo, ¿no? Son energías en el plano mental superior que la forma de describirlas ha sido esa. Se termina de desplegar ese estado de conciencia cuando el individuo sacrifica todo lo que tiene, todo lo que ha aprendido, todas las capacidades que ha desenvuelto, todo lo que es en los planos inferiores por el bien de los demás. Cuando se termina de desplegar esta llama triple, y especialmente ese tercer pétalo que es azul con radiación azul, entonces ya lo que queda es la cuarta iniciación, que es propiamente la crucifixión. Esto, decirlo, suena fácil y se dice en un minuto. El tema es hacerlo. Angie. A mí me quedó la duda de qué es el amor emocional. ¿Cómo se puede expresar eso? Bueno, no es una actividad sobre el loto crístico, pero como que hace falta dar la actividad, ¿no? La llama rosa, me hablaste de amor emocional. ¿Lo pueden dejar? La llama triple astral, eco. Te está refiriendo a la rosada con radiación dorada. Amor más a nivel emocional. ¿Por qué? Porque la llama rosa del cuerpo, la llama rosa física, de la llama triple del cuerpo físico, amor por las cosas visibles y tangibles. Es la persona materialista que está en sus primeras 700 encarnaciones en el aula de la ignorancia, que no contempla más que aquello que puede ver, tocar, percibir con los sentidos. Y su amor, ¿sí? Si se expresa a través de manera física. Pero a nivel emocional hay poco desarrollo. Cuando empieza a haber este desarrollo del amor a nivel emocional y la persona empieza ya a vivir más en un mundo emocional que en el mundo plenamente físico, tenemos por ejemplo el poeta, el artista, que es una persona sensible a los sentimientos, sensible a las emociones, y empieza a ser sensible no solamente a sus propios sentimientos y emociones, sino también a los ajenos. Y donde ya no le importa solamente lo físico y lo material, sino
que sus objetivos, sus puntos de interés se trasladan desde lo físico un poco a lo emocional. ¿Vamos? Y se pasa horas escribiendo poemas de amor, por ejemplo. El que vive en el plano físico ve eso como una pérdida de tiempo. ¿Entienden? Claro, el que no valora en absoluto la poesía, la belleza, el arte, es la persona que está desplegando todavía la primera tríada de pétalos del plano físico. ¿Sí? Erika, los bailarines, lo mismo. Gracias, Fernando. Estás hablando de este conocimiento del loto crístico para asociarlo con la tercera iniciación. Con la tercera iniciación, sí. Acá, cuando los compañeros preguntaron sobre esta tríada del plano astral, entiendo que está relacionada a la segunda, ¿verdad? A la segunda, así es. Pero lo que me cuesta es entender cómo la primera tríada está relacionada a la primera iniciación, porque los requisitos de la primera iniciación son el dominio del plano físico y no me cierra con esto de las 700 encarnaciones, como que me faltaría, ¿no? Vamos a corregir algo. A ver En la qué- primera iniciación se termina de abrir completamente la primera tríada de pétalos, que son la llama triple física. Sí. Se terminan de abrir, no es que se empiezan a abrir en la primera iniciación, se terminan de abrir. Ok, ahí sí. ¿Se entiende la diferencia? Ahí sí, ahí sí. Avanzamos. Vamos a pasar aquí. ¿Me acompañan? Perfecto. Dice Annie Besant, en este tercer grado del sendero, es decir, en la tercera iniciación, el ser humano debe quebrantar aún dos trabas, dos obstáculos, el apego y la aversión. Les puse allí una listita de los famosos kleshas. ¿Recuerdan haber estudiado los kleshas? Eso lo estudiamos en el curso sobre la segunda iniciación. Bien, los kleshas son los obstáculos que impiden o dificultan transitar la vivencia interna, hacer contacto con tu ser interno. Esos obstáculos, si vamos de mayor a menor, son ignorancia, yoísmo, deseos y apegos, odios y rechazos y temor. Pero la forma en que se van eliminando o erradicando completamente va en sentido inverso. Primero se elimina lo que son más fáciles de eliminar. Mientras que la causa primera de todos estos obstáculos, que es la ignorancia, es el último en erradicarse. En la segunda iniciación en la primera iniciación hay que eliminar un poco de todos. Pero en la segunda iniciación hay que eliminar completamente el temor. Y en la tercera iniciación, completamente los deseos y apegos, los odios y los rechazos. Fercho. Si en la tercera iniciación el dominio de la conciencia ya lo tiene la conciencia crística, o sea, la mente, las emociones y el cuerpo ya son un canal de ese Cristo, es un Cristo despierto en tercera iniciación. ¿El yoísmo también debería desaparecer? No. Justifique su respuesta. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. ¿A dónde se llegó o hay que llegar en esa tercera iniciación? Allá al punto en el que uno ya no se identifique con el cuerpo, se dé cuenta que ya no es el cuerpo, darse cuenta que ya no sos, que no sos los sentimientos y emociones y que tampoco sos lo que pensás, tus ideas, tus ideologías. Entonces, la conciencia, a través de la observación, ya no se identifica con ninguno de los vehículos inferiores. Seguís estando encarnado, seguís pensando, seguís teniendo sentimientos, seguís teniendo un cuerpo, pero lo utilizas sabiendo que vos no sos eso. ¿Vamos? Pero queda la conciencia. La conciencia que se cree el yo.
Yo soy la conciencia. ¿Me siguen? Más o menos. ¿Vamos con eso? Ok. Viene un segundo paso donde hay que darse cuenta que esa conciencia no es el yo, no es el ser. Porque esa conciencia cambia. La conciencia está en continuo cambio y transformación, por lo tanto no es algo permanente. Y por lo tanto no puede ser el ser. Entonces hay un segundo paso que es lo que va a haber que transitar de la tercera a la quinta iniciación, que es deshacerse de la identificación con la conciencia, identificarse con el ser, con la mónada. ¿Vamos? Nosotros estamos, en el mejor de los casos, tratando de no identificarnos, darnos cuenta que no somos el cuerpo, que no somos las emociones, que no somos la mente. Bien, a esto conduce la práctica de las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero. Especialmente de la ¿recuerdan cuáles son las 4 nobles verdades y el noble óctuple sendero? Vamos a ver, son correcta comprensión, correcto pensar, y correcta meditación. La puesta en práctica del noble óctuple sendero te va llevando a cumplir progresivamente los requisitos para la primera, la segunda, hasta llegar a la tercera iniciación. Especialmente la correcta observación. Porque la correcta observación, ¿qué es lo que hay que conseguir? Que eso está desarrollado en el Satipatthana Sutta. ¿Se acuerdan? O el Sutra sobre los fundamentos de la atención. Rubén estuvo dando hace un año exactamente, en enero del año pasado, esa actividad. ¿Sí? Y también la hemos hablado en algún momento. En la práctica de los 4 fundamentos de la atención, ¿qué es lo que se hace? Observar el cuerpo, observar las sensaciones, observar la mente y darse cuenta de que son impermanentes, que por lo tanto apegarse a ellos produce sufrimiento y que por lo tanto no son el yo. Si usted pone en práctica eso, usted se va liberando de los apegos y de los rechazos hasta llegar a la tercera iniciación. Es la forma práctica de hacerlo. Otra forma es poner en práctica los preceptos de luz en el sendero. ¿Tienen preguntas? ¿Tenías preguntas, Catañi? Por ahí atrás, sí. ¿Se escucha? Ah, ok. Respecto al punto anterior, ese yoísmo que hay que superar es cuando el señor Gautama, por ejemplo, se encuentra con él mismo y dice: arquitecto, no vas a construir más moradas en mi mente. ¿Es ese punto? De alguna manera representado. Sí. El tema es que como nosotros estamos en el punto de ir a la unión entre la personalidad y el Cristo, o más bien es darnos cuenta de que somos el Cristo y dejar de identificarnos con los vehículos inferiores. A lo mejor si lo asumimos ese punto de vista, es más claro lo que hay que hacer. Vamos, entender qué es lo que hay que hacer después de eso es un poco empezar a teorizar. Mejor nos ocupamos de esta primera parte. Dime. Damián. Pásale el micrófono a Damián. Con respecto a lo que estás hablando, estuviste dando vía online, en línea, durante más de un año. Sí, lo repetimos 1000 veces. 1000 veces. Y esto a la gente le encantó.
Pero por eso es una de las prácticas de todo lo que enseñó el señor Gautama, algo que es fundamental es la práctica de la observación o la práctica de los fundamentos de la atención. Porque estudiar su enseñanza y no practicar eso es igual que nada. Porque esa es la práctica de lo que él comunica, que te permite que eso que comunica, correcta palabra, correcto pensar, correcto hablar, correcto medio de vida, etc., lo vivas de verdad. Te des cuenta de que lo vivas y te des cuenta que estás viviendo de acuerdo a eso. Bueno, avancemos. En esta iniciación el iniciado debe enfrentar el aparente fracaso sin desviarse de su propósito. Esto es lo que le pasa al Maestro Jesús, o lo representa el Maestro Jesús en su vida cuando, descendiendo del monte Tabor, le revela a sus 3 apóstoles que lo acompañan que eventualmente va a ser crucificado, pero que va a resucitar. O sea, él ya sabía a lo que se estaba enfrentando y sin embargo sigue adelante como si nada, demostrando desapego, demostrando que ha superado el rechazo. Manejar el éxito mundano sin desviarse de su propósito, que es lo que demuestra Jesús cuando entra a Jerusalén en las vísperas de su pasión, montado en un burro y es aclamado como el rey de los judíos. Entonces, que ante esa circunstancia que te estén alabando, te estén aplaudiendo, te estén diciendo qué buena que te quedó la conferencia, qué lindo que te quedó el libro, qué lindo que te quedó el congreso, o lo que fuera, vos no te la creas. Que eso dentro no te mueva nada. De nuevo, es fácil decirlo, pero el tema es vivirlo. Y por último, el poder de mantenerse completamente solo, que es lo que atraviesa Jesús, ¿dónde? En Getsemaní, exactamente, en Getsemaní, en las vísperas propiamente de la pasión. Y mantenerse así inmutable. Dicho en otras palabras, superar los apegos y los rechazos, liberarse del tercer y cuarto klesha, significa alcanzar la imperturbabilidad. Vamos a afirmar. Yo soy la inmortalidad eterna de la existencia pura e imperturbable. Gracias, Padre. Bien, ya dijimos que en la producción del libro Luz en el Sendero participaron varios maestros o personas. ¿Recuerdan quiénes? ¿Por qué no vamos al primero? El maestro Pablo el Veneciano. El maestro del Pablo el Veneciano, que en su encarnación como Plotino, muy bien. ¿Querés responder completo, Camilo? ¿Qué es lo que hace el veronese cuando es Plotino? Sí, que traduce. Espera que te pasen el micrófono. Sí, el maestro Pablo el Veneciano como Plotino traduce el libro de los preceptos de oro del sánscrito al griego. Perfecto. Para sus estudiantes, entre los cuales estaba el maestro Hilarión como jámblico. Muy bien, entonces el maestro Hilarión como jámblico aprende, memoriza esos preceptos y siglos después los traduce al inglés y se los dicta a Mabel Collins. Bien, bueno, no me voy a detener en esto, ya lo hemos hablado, lo pueden leer en el libro o pueden ver de nuevo el video en sus casas. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Quién lee? Vamos, Andresito. Alcáncenle a Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Tal como fue publicado originalmente en 1885, el libro contiene estas 3 partes: los aforismos del antiguo manuscrito, las adiciones del Mahachohan, Pablo el Veneciano,
y las notas del maestro Hilario. Bien, entonces, el libro original está compuesto por 30 reglas. Esas 30 reglas, que son las que originalmente el maestro Pablo el Veneciano tradujo del sánscrito antiguo al griego, el maestro Pablo el Veneciano le agregó como otras reglas que en realidad son explicaciones que ayudan a entender las originales, porque si las tomas como están escritas solas, se pueden malinterpretar completamente y no captar cuál es el verdadero significado. Bien. Y luego también el maestro Hilarión les agregó notas. Vamos a poner un ejemplo para que tengan una idea. Generalmente las reglas se encuentran agrupadas en grupos de 3. O sea, esas 30 reglas originales son 10 grupos de 3. Después de cada grupo de 3 viene una cuarta regla que fue escrita por el veneciano para aclarar y ayudar a entender el correcto significado de cada una de las reglas. Veamos, por ejemplo, las 3 primeras dicen así: mata la ambición, mata el deseo de vivir, mata el deseo de bienestar. Y la cuarta, que es el comentario del veneciano, dice así: trabaja como trabajan los ambiciosos, respeta la vida como lo hacen los que la desean, sé feliz como lo son los que viven para la felicidad. ¿Cómo se deben leer las reglas con el comentario? De la manera siguiente: mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. Mata el deseo de vivir, pero respeta la vida como lo hacen los que la desean. Mata el deseo de bienestar, pero sé feliz como lo son los que viven para la felicidad. Y así sucesivamente. Vamos, de verdad que sin el comentario del veneciano se podría entender, ya no es que se entienda demasiado, pero sin el comentario del veneciano directamente pueden ser muy mal interpretadas. Mauro. ¿Se podría, Fer, sustituir la palabra mata por no tener deseo y apego por el deseo de vivir, por no tener deseo y apego por el deseo de bienestar? Al fin y al cabo podés tener bienestar sin apego y no hay conflicto, ¿no? La idea es extinguir en uno la ambición. Claro. El hábito de buscar sacar provecho de todo. Vamos. Pero sin que eso te lleve a la aniquilación. Pues como no me interesa nada, desencarno y ya, y no hago nada por nadie. No, dice, mata la ambición, pero trabaja como trabajan los ambiciosos. En algún lugar dice que Mabel Collins le pone carácter a esto, pero esto es lo que dicen los maestros. No sé dónde diga que le pone carácter. Sí, en el principio, porque Mabel Collins en realidad no escribe, ella es la mano que escribe, nada más. Nada más. Lo debo haber leído en los originales de los de Kiers. Puede ser que hayan... Hay un libro que hay una versión que publicaron en su momento, creo que hoy en día no se encuentra, donde ella le escribe una serie de comentarios que el mismo Leadbeater no los considera muy buenos, que digamos. Ah, bueno, es eso. ¿Sí? Debe ser eso. Bien. Gracias. Pero el libro, tal cual, el libro solo, el libro original, ¿sí? Son las reglas que están en el original del libro de los preceptos de oro, más los comentarios del veneciano, más las notas del maestro Hilario. Basta. Bien, avanzamos. Dice Annie Besant, tan solo hasta donde el ser humano sea capaz y esté dispuesto a vivir de acuerdo con estas enseñanzas, podrá comprenderlas.
Si no las practica, permanecerán como libro cerrado para él. Particularmente con luz en el sendero ocurre esto. Cuando usted no está dispuesto a vivir, aunque sea un poquito, algo, aunque sea la voluntad, vamos a intentar vivir de acuerdo a algo de lo que aquí dice, ni siquiera lo abre al libro. Ya le estoy haciendo mala propaganda al libro, en realidad, ¿no? Pero en el sentido de que no es un libro muy comercial que digamos. Pero es un hecho. Mientras la persona no está, es como un libro seco. Para la personalidad es seco, porque no te soba la espalda nunca, en ningún momento. Es marcarte claramente y a secas lo que hay que hacer para que se manifieste el Cristo interno y para que la personalidad se rinda ante la voluntad de Dios. Si el lector no se esfuerza, no solamente se beneficiará muy poco, sino que se volverá contra el libro y dirá que es inútil. Esto lo hemos visto y esto se ve en las actividades de metafísica. Cuando la gente no está dispuesta a vivir de acuerdo con la enseñanza, empieza a decir que la enseñanza, por supuesto que la enseñanza no es la enseñanza y que esos requisitos o son muy duros o son de la era pasada y la era cambió, o que son inventos del facilitador para manipular a la gente, y sencillamente se aparta de eso. Agrega Aníbal San que para comprender la enseñanza hay que aceptarla, practicarla y meditar en ella. Hay que llevar las tres cosas en junto. Usted no puede solamente estudiar. Tampoco puede solamente prestar servicio y no estudiar. Y no saber qué hace y por qué lo hace. Necesita para ello estudiar, meditar en lo que estudia y además poner en práctica y prestar servicio. El libro comienza propiamente con estas palabras. Las leemos. Cuando dice que han sido escritas para todos los discípulos, ¿quiénes son esos discípulos? ¿Qué piensan? Todos. ¿Por qué? Y cuando dicen todos, ¿a quiénes se refieren? Hay alguien que me conteste y levante la mano y me conteste. Alicia. Atrás. A la humanidad. A la humanidad. Y toda la humanidad quiere aprender esto. No, en algún momento la va a aprender. En algún momento, tal vez. Tal vez, pero bueno, en principio es lo que estamos acá. Estela Vallejo está levantando la mano. Vamos a escuchar a ver qué dice ella. Yo digo que las reglas están escritas para todos los discípulos y que los discípulos son los que están dispuestos a vivir la enseñanza, a vivir esas reglas, a vivenciarlas. Puede ser, puede ser. Básicamente discípulos son todos, tanto los que están, los maestros incluso, porque aunque ellos ya sean maestros, a su vez son discípulos de maestros que están por encima de ellos, de seres cósmicos o de seres que dentro de la jerarquía se encuentran en grados superiores. En el libro Esoterismo de la Metafísica, tenemos señalados 7 etapas en la vivencia interna. A ver si las recuerdan y me dicen algo de cada una de ellas. ¿O es mucho? ¿No da más?
Vamos, ok. La primera es la del buscador espiritual. ¿Quién es el buscador? En 2 palabras. Vamos a ver, Claudia Lanega. ¿Quién es el buscador? El buscador es como lo dice la palabra, está buscando y todo le parece igual. Es esto, lo mismo. Es la característica típica del buscador. El que cree que es lo mismo. Está igual. El grupo de metafísica, ir a hacer reiki, yoga, las piedras. etc. Muy bien. Después tenemos la etapa que le sigue, la del simpatizante espiritual. ¿Qué caracteriza al simpatizante espiritual? Arbelo. Después de pasar por esa búsqueda, entiende que en una escuela o un lugar donde entró empieza a gustarle. Siempre y cuando esa escuela tenga las características y lleven a realizar las iniciaciones. Si a esa escuela le empieza a gustar, es en la parte de simpatizante. En esta etapa se pasa muy poco tiempo y si te gusta y estás más tiempo, te haces formal. Y si te haces formal, volvés a la búsqueda porque te enojaste Volvés con a esa la escuela búsqueda. y te vas a otra. Bien, en el caso de la metafísica sería el que dice: qué linda la metafísica, esto era lo que yo estaba buscando. ¿Alguna vez se encontraron en ese punto? Me imagino. Por eso están aquí. El participante espiritual formal. El que ya empieza a estudiar, a profundizar en las enseñanzas, a colaborar con el facilitador, con el grupo, con la realización de las actividades. Después viene el probacionista. ¿El probacionista qué es? Levántame la mano, alguien. Vamos a... Sí. Beatriz. Ay, se me fue tu nombre. Beatriz Catalán, vamos. Sí, gracias. Para el probacionista es la persona que ya ha pasado, por supuesto, ya es un participante espiritual formal y en un momento los maestros empiezan a ponerte pruebas para ver si realmente estás en condiciones de servir a la jerarquía espiritual para realizar algún trabajo, ¿no? ¿Querés agregar algo, Arbelo, o aclarar algo? Sí, no es que los maestros te ponen pruebas, es en la dinámica de la vida de una persona ven cómo resolvés. Y si resolvés con buena voluntad, con amor, buscando la unidad y llevas adelante las tareas y compromisos que vas tomando en esa formalidad de participar en una escuela espiritual, y bueno, ahí empiezan a ver si tenés condiciones o no, si estás dispuesto. Bien, entonces, en la etapa del probacionista o el comprobador espiritual, también un término alternativo que utiliza en el libro Esoterismo de la Metafísica Rubén Cedeño, es la etapa en la que el estudiante empieza a ser observado por un maestro de la jerarquía espiritual a ver si en su manera de vivir, su práctica de la enseñanza, su manera de actuar en todos los ámbitos de la vida, puede llegar a convertirse en un discípulo de la jerarquía espiritual y puede ser aceptado por un maestro de la jerarquía como discípulo. Eso es un probacionista. Cuando usted lleva un tiempo en la metafísica y ha superado las etapas anteriores del buscador, del simpatizante, incluso del participante formal, usted empieza a colaborar. Muchos facilitadores o algunos facilitadores pueden encontrarse en esa situación, empiezan a presentarse pruebas que, como Arbelo lo explicaba, no necesariamente sean pruebas ficticias creadas por los maestros. En la vida moderna y sobre todo en la vida grupal, las circunstancias que se presentan naturalmente, espontáneamente, ponen a prueba el discernimiento del estudiante, el amor, la pureza de intenciones,
el desapego y los diversos requisitos para transitar la vivencia. Si usted vive, es un practicante de lo que ha aprendido, y si usted está viviendo de acuerdo con la enseñanza, las pruebas se presentan y usted no se da, las pasa y no se da nunca cuenta. Pero para el que no pone en práctica estos requisitos que están contenidos acá, en algún momento se presentan situaciones y la persona falla la prueba y normalmente lo que ocurre es que abandona la vivencia en la que aparentemente estaba y a veces se va, pues se puede ir o desilusionado o desinteresado. En algunos casos se van enojados, ¿sí? Hablando pestes, o ya sea de aquel que le comunicaba la enseñanza o de la enseñanza misma. Les quiero decir algo. Los grupos de metafísica, no sé si todos, pero al menos algunos grupos de metafísica, son lo que en el pasado eran los templos iniciáticos en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia o en la antigua Roma, donde las pruebas se presentan generalmente de forma espontánea. Pero para someterse a esas pruebas y a ese entrenamiento, uno tiene que estar participando de un grupo real. Cuando hablo de un grupo de real, hablo de un grupo presencial. Cuando usted sigue meramente las actividades online y no tiene ningún tipo de compromiso, allí no hay posibilidades de que se presenten las circunstancias que ponen a prueba al estudiante. Y si acaso existe la forma, será una cosa muy lenta, será una vez en la vida, que ni siquiera se me ocurre de qué manera. Pero es en los grupos, y los que llevan años saben de qué estamos hablando y entienden de qué estamos hablando porque han pasado por pruebas. Entonces, son en los grupos presenciales. Pero esto no es ni para que se preocupen, ni para que tengan miedo, ni salgan corriendo pensando en que algo malo puede ocurrir. No, en absoluto. Salir corriendo por temor sería ya fallar una prueba. Es simplemente para que lo sepan y para que pongan en práctica la enseñanza. Si ustedes la ponen en práctica, cuando se presenten esas aparentes pruebas, probablemente ni se darán cuenta. O harán lo que tienen que hacer y la superarán sin dificultad. Enchufarla, Damián, por favor. ¿Qué es mi computadora? ¿Y que no está enchufada? Bueno. Después de la etapa de probacionista tenemos la de discípulo, la de iniciado y eventualmente la de adepto. Cuando hablamos de un adepto es un maestro de sabiduría. Tanto los no iniciados como los iniciados, todos son discípulos. Y las reglas están dirigidas a todos. Dicho en otras palabras, el contenido de luz en el sendero y de pláticas sobre el sendero del ocultismo es tanto para los individuos que desean transitar una vivencia interna y no son todavía iniciados, como también para los que ya están en una vivencia interna y han alcanzado el grado de discípulos en cualquiera de las iniciaciones mayores. ¿Vamos? César. Sí, me lleva a pensar todo el tiempo que dice que está dirigido a todos los discípulos, en la importancia de que el discípulo tenga un maestro, porque si no es inaccesible para alguien que transita o que quiere transitar solo. Repetime la pregunta. Para alguien que transita o que intente transitar
solo la vivencia se vuelve imposible o inaccesible porque el conocimiento este es altísimo. Ni me lo imagino. Creo que no hay forma de transitar esto sin tener un maestro. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ahí se enchufó. Bien, 2 clases de discípulos. Esto ya lo hemos de alguna manera conversado. Están aquellos que se encuentran en el proceso de unir la personalidad con el Cristo interno. Y luego tenemos un segundo grupo de discípulos que son los que han atravesado ya la tercera iniciación, que ya son un Cristo encarnado manifestándose a través de la personalidad. Y están en el trabajo de unificar el Cristo interno con la presencia yo soy. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? Los que están despiertos, ¿no? Erika. Para resumir, esto es lo que le estabas contestando hoy a Fernando Arbelo sobre el yoísmo, o sea, la primera etapa sería, me gustó mucho como lo dijiste, ¿no? De reconocer que somos el Cristo y no la personalidad, y la segunda, que esa conciencia lograda. Que esa conciencia que uno cree el yo, cuando ya no se identifica con el cuerpo, con la mente y con los sentimientos, ¿sí? Esa conciencia se tiene que identificar a su vez con la presencia yo soy, o darse cuenta que ella en realidad no es lo que cree ser, sino que es la mónada. O sea, lo mismo que había que hacer al principio en la relación entre la personalidad y el Cristo, hay que después hacerlo entre el Cristo y la personalidad. Por eso, todas las reglas, sobre todo las primeras, las reglas de la primera parte del libro, el libro se divide en 2 partes. Vamos. La primera parte es para todos los discípulos, incluso para aquellos que no están en la vivencia interna. ¿Por qué? Porque la humanidad común y corriente, aún la que esté empezando a dar sus primeros pasos en los estudios internos, está en el trabajo consciente o inconsciente aún de unificar la personalidad con el Cristo. Bien. La segunda parte del libro, que son el segundo grupo de reglas, es para los iniciados, para los que ya unificaron la personalidad con el Cristo. ¿Vamos? Bien. En cualquier caso, todas las reglas tienen 2 niveles de interpretación. El primer grupo de reglas, que son las primeras 21 reglas, entonces tienen 2 significados. Un significado va a ser para aquel que está tratando de unirse con su Cristo interno. Y otro diferente o superior, en una vuelta superior de la espiral ascendente de la conciencia, cuando ya haya unificado la personalidad con el Cristo y esté como Cristo buscando unificarse con la presencia yo soy. ¿Sí? ¿Vamos? Bien. Arbel. Tiene que haber también, porque al principio de la actividad decías el alcance de este texto. Y el alcance era hasta 7ª iniciación. Sí, ahora vamos a eso. Por eso hay otro grupo más, que es de la mónada, porque en quinta ya te uniste con la mónada. Sí, vamos con eso. Entonces, aquí tenemos en orden ascendente las primeras 7 iniciaciones. Les puse el nombre con el que son conocidos dentro de la tradición occidental, relacionadas con las etapas culminantes de la vida del Maestro Jesús. Y también cómo son conocidas dentro del Buddha Dharma y cómo son conocidas dentro del Sanatana Dharma, donde también se encuentran los requisitos para estas iniciaciones. Entonces, la primera iniciación es conocida como la iniciación del nacimiento. La segunda, la del bautismo. La tercera, la transfiguración. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima es la de iniciación de Mahachohan o representante del Espíritu Santo. Para cada una de
estas iniciaciones, cada una de las reglas, tiene un significado particular. O sea, el iniciado, no importa en qué nivel se encuentre, sigue encontrando enseñanza en el libro para practicar y para progresar, hasta incluso llegar a la séptima. Para los que ya han ascendido, probablemente sean más útiles el segundo grupo de reglas. Bien, que nosotros no las hemos estudiado todavía. Es decir, el libro tiene 7 niveles, depende de cómo usted lo vea, tiene 7 niveles de interpretación, hasta 7 niveles de interpretación. Bien, vamos a ir con esto y con él, les prometo que en un rato terminamos. ¿Qué me van a dar? Si no los tengo acá hasta las 9. Y para las 9 falta mucho, ¿eh? 4 declaraciones preliminares. Estas 4 declaraciones preliminares describen las 4 cualidades preliminares para el sendero, es decir, para servir a la humanidad bajo la dirección del Maestro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y los que no han participado? Allí atrás hay alguien que está levantando la manito. Interpreto que es pasar del yo a pensar en los demás y... No. Estoy preguntando qué dice ahí. Dice, estas 4 declaraciones describen 4 cualidades preliminares para el sendero, es decir, para servir a la humanidad bajo la dirección del Maestro. 4 instancias que hay que tener para ponernos al servicio y ser instrumento a través de un Maestro y cumplir la voluntad. Eso quiere decir lo siguiente, están puestas al comienzo del libro, ¿por qué? Porque significa que si usted no cumple con esos requisitos, no vale ni la pena que lea la primera regla. Lo que explicaba Nives anteriormente, que para el que no está dispuesto a vivir estas reglas, o no las entiende, o se pone en contra de ellas y dice que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no cumple con estos 4 requisitos, con estas 4 cualidades preliminares. ¿Cuáles son? Vamos a leerlas lentamente. La primera tiene que ver con la correcta visión y dice así. Leamos todos. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Número 1. La segunda tiene que ver con la correcta audición. Antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. La tercera se refiere al correcto lenguaje. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Y la cuarta, sobre una correcta posición o postura. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. ¿A qué estará haciendo referencia Alejandro González? Creo que hace referencia primero a la diferencia entre la personalidad y algo que está más allá de la personalidad. Ser incapaz de llorar creo que se refiere a la llamada sensibilidad, pero es insensibilidad cuando alguien ve a una persona que está sufriendo y siente pena. Y dice, pobrecito. Entonces uno llora pensando que haciendo eso lo va a ayudar. Y antes de que uno pueda ver quiere decir desarrollar la compasión, o sea, ver lo que hace falta y hacer algo por esa persona, tiene que haber perdido la capacidad de sentir pena. De llorar. ¿Pena por quién? Por la persona que está sufriendo. No. Por uno mismo. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar por sí mismo. La persona debe haber superado, debe
estar tan ocupada en las necesidades ajenas que sea incapaz de llorar o sentir pena por sí mismo, o preocuparse por su propio dolor o sufrimiento. Eso es, incapaz de llorar por sí mismo, pero no de llorar por los demás, no de sentir compasión por los demás. En síntesis, habla de la necesidad de tener desarrollado cierto grado de compasión y de no, al punto de olvidarse de uno mismo. Vamos, piensen, eso es un requisito. Segundo, antes de que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. ¿Alguien arriesga algo? Silvina Saucedo. Hola. Uno tiene que estar sordo a las críticas o a las adulaciones. Es haber llegado al punto de estar insensible, o sea, que no te conmuevan ni las agresiones, ni los insultos, ni las críticas, ni tampoco los elogios te ensoberbezcan o te hagan sentir orgulloso. Tercero, antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Vamos a ver por atrás, allí Andrea Osorio. Bien. Bien, para mí quiere decir que no puedo ofender a nadie con mis palabras, tener eso, fundamentalmente eso. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, yo tengo que aprender a no dañar a nadie con mis palabras. No herir a nadie con las palabras. Bien, ¿alguien quiere agregar algo? Sí, bien, aquí, dale. Alicia, ¿es tu nombre también? Sandra. Gracias. Claro, también tiene que implicar el pensamiento, porque yo puedo no exteriorizar una palabra y puedo estar pensando de una manera equivocada. Bien, volverse inofensivo. Entonces tenemos compasión por un lado, tenemos imperturbabilidad en el segundo y en el tercero inofensividad. Bien. ¿Alguien quería agregar algo por aquí? Me parece también, Fer, que en ese punto tampoco defenderse con la palabra ante las agresiones, ante nada. Digamos, habla de no herir. No sé si el tema es no defenderse, pero sí no herir. Seguramente no hacer sufrir conscientemente a nadie. ¿Alguien quería agregar algo más? Sí, por acá tenemos a Anabel Grassi, sí. Dale, casale a Vallejo, no hay problema. Bueno, no sé quién sea. Que yo creo que no es solamente conscientemente, yo lo había entendido así, que para mí es tener la capacidad de que ni siquiera inconscientemente podamos herir a nadie. Sí. Con la palabra. Entonces, bueno, iremos por grado. Primero no herir conscientemente a nadie. Claro. Y después ser lo suficientemente sensible como para no herirlos ni siquiera en forma inconsciente. ¿Querías agregar algo, Estela Vallejos? Estimo que también es importante la pureza de intención, porque si nosotros estamos purificados internamente y hay pureza de intención en nosotros, en todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, no vamos a llegar al punto de herir a alguien. Seguramente la pureza de intención ayuda, pero muchas veces se hiere sin mala intención, simplemente por inconsciencia, por no saber, por decir una palabra de más y no saber cómo la otra persona puede recibirla. Yo recuerdo... Sí, querías decir algo, Filo. A mí me parece muy importante esto de perder la posibilidad de herir. O sea,
perder la capacidad, ya no tener más esa capacidad. Perder la posibilidad, me parece que eso es lo más impactante. Recuerdo el año pasado estábamos en Córdoba, no recuerdo qué actividad estaba dando, y yo puse un par de ejemplos. Ejemplos que utilizaba recurrentemente cuando daba una actividad relacionada con ese tema. Y al final de la actividad, algunas personas, específicamente mujeres, se acercaron y me llamaron la atención porque todas se sintieron molestas de alguna manera, o si se quiere discriminadas por el tipo de ejemplos que yo había puesto. Yo no lo había hecho conscientemente, pero inconscientemente no era eso, que también eso fue otro. Fue otro caso. No, fue otro el ejemplo. No me viene ahora en mente y no viene al caso. Pero lo que quiero decir es que a veces uno, sin ninguna mala intención, hasta tratando de comunicar una enseñanza, puede estar poniendo ejemplos que para algunas personas se sientan discriminadas, por ejemplo. Y por último, antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón. ¿A qué hace referencia? Anabel Graci. Es que en el corazón está el amor. Y en lavarse los pies, el entendimiento, a dónde ir, es lavarse completamente en el amor divino. Hay que, para poder estar frente a los maestros, para poder caminar hacia los maestros, hay que ser el amor mismo, hay que estar bañados en ese amor. Eso puede ser cierto, pero este punto, esta cláusula no hace referencia a eso. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sí. Puede referirse a que nuestra conciencia o los pies, lo que pisamos, simboliza lo que entendemos, lo que comprendemos, sean lavados por nuestra conciencia crística, por nuestro Santo Cristo interno. ¿Y eso qué podría implicar? Mauro. Yo entiendo esto, capaz que los apegos a las personas, a las relaciones personales, es decir, tienes que estar desapegado al amor de las relaciones personales para que te puedas justamente dedicar a eso, ¿no? Va más o menos dirigido, va más o menos en esa dirección. Allá al fondo, Blanca Chacón quiere agregar algo. No son fáciles de interpretar esas frases, ¿eh? Yo entiendo que es la muerte de la personalidad de manera definitiva. Se mata la personalidad porque uno de acá en adelante se va a convertir en un Nirmanakaya. Gracias por tu comentario, es válido. Aquí hay algunas personas que están levantando. Fabiana, deciré. La sangre del corazón me suena a una herida, a algo que está sangrando. Suena a una herida. Y los pies son la conciencia. Cuando algo te ha dolido mucho, que no tengas conciencia, amabas algo intensamente y lo perdiste, lo dejaste, lo que fuera, ¿qué siente uno? Dolor en el corazón. Dolor, ¿sí? Como que el corazón, uno puede decir metafóricamente que sangre el corazón. De sangre el corazón. Ok, el significado de esta cláusula nos remite a unas palabras del maestro del tibetano cuando dice que cada paso adelante en el sendero se cobra algo que es muy querido para el corazón. Y hace referencia del sacrificio, de sacrificar lo inferior por lo superior. La verdad que hablando en términos de sacrificio, y más con estas palabras, suena como algo pesado, deprimente, triste, ¿no? Pero en realidad debería ser
una renuncia hecha por amor. No sé si la palabra sería con felicidad, contento y alegre, pero al menos una renuncia hecha por amor. Como puede ser la renuncia del señor Gautama cuando deja Kapilavastu, su familia, su reino, por buscar la iluminación y la causa del sufrimiento para ayudar a la humanidad. A lo mejor no sabemos demasiado en detalles, salvo por lo que cuenta la Madre María en sus memorias acerca de la renuncia de Jesús, pero la vida de Jesús parece haber sido toda una vida de renuncia, y especialmente los últimos años. Y si uno se ubica en el contexto histórico, que hace 2000 años atrás, en un mundo judío, un hijo único varón dejara a su madre para andar por ahí predicando, era impensable. ¿Sí? O sea, eso era una renuncia, tanto de parte de Jesús como de su madre, que esperaría estar protegida, atendida y cuidada por su hijo. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí. Únsara. Le echan la culpa a Únsara. Entonces, es como para que nos selles en cuanto a la relación con las cualidades que se han ido mencionando en cada uno de estas, actitudes que hay que tomar también. Hablamos de compasión. Primero compasión, luego de ahimsa, de inofensividad, bien, de imperturbabilidad ante lo que nos digan, nos puedan decir. Y por último, renuncia. 4 requisitos previos. Sí, Bisani. Al principio, cuando comentaste de luz en el sendero, que sirve para más allá de la quinta iniciación. Y yo recuerdo que hemos visto en actividades, no hoy, pero del Trikaya. La Trinidad tiene que volver a unir, tiene que empezar a unir, tiene que trabajar después de la quinta iniciación. Yo no recuerdo qué iniciación correspondería la unión de ese Trikaya. Si es este libro, lo usan para eso, es hasta la séptima. ¿Qué conexión tiene esto con el Trikaya? Mira, la verdad es irnos un poco de Bisani de tema. O sea, para la iniciación del Nirmanakaya, que sería la que detenta actualmente el maestro Kuthumi, sí, es el equivalente a la del Mahachohan. Podríamos decir, de alguna manera, que conduce a ese punto. Gracias por tu acotación. No lo había pensado. Muy buenas tardes y muchas gracias.